Nociones que matan, capítulo 10. La trampa hilada del resentimiento y la amargura. Hace unos 18 años entró a mi consultorio una mujer menuda de mediana edad llamada Lois. Sufría de artritis leve, especialmente de dolores en las articulaciones de los dedos. En ese entonces se entendía muy poco sobre la relación entre la alimentación, las emociones, el estilo de vida y las enfermedades. Le indiqué medicación antiinflamatoria común y la envié a su casa. Lois mejoró durante algún tiempo, pero luego comenzó a tener más dolor, hinchazón y sensación de calor en los dedos. Indiqué análisis de sangre y descubrí que tenía artritis reumatoide. La referí a un reumatólogo. Durante su primera consulta conmigo, le había preguntado sobre su historia personal. Acababa de pasar por un divorcio muy amargo. Después de 30 años, su esposo la había abandonado por otra mujer, mucho más joven. El hombre tenía dinero y Lois había pasado de vivir en una mansión y conducir un auto muy caro a vivir en un departamento pequeño y conducir un auto de segunda mano. Apenas podía pagar las cuentas con lo que recibía como cuota de manutención, hasta que el acuerdo final del divorcio se completara con la venta de la propiedad. Según el acuerdo del divorcio, con la mención apenas del hombre de su esposo, el dulce rostro de Lois y sus modos suaves cambiaron drásticamente. Su cara se convertía en una máscara, con la voz casi en susurro y lleno de enojo. Me dijo que odiaba a su esposo y que quería verlo muerto. Cuanto más hablaba, más pequeños se hacían sus ojos y su mirada. La mirada era más desafiante, hasta sonrió cuando me dijo que quería verlo muerto y que no quería para él una muerte pacífica. Quería que perdiera la vida de manera dolorosa y que sufriera aún más de lo que ella sufría. Rara vez había encontrado yo tal amargura y resentimiento en un paciente. Sus palabras alaron el aire en mi consultorio y perturbaron durante toda la tarde. El ambiente estaba tenso. Por cierto, Lois tenía muchas razones para sentir amargura, pero las razones no son más que la que produce la amargura, son las actitudes. Y Lois podría haber elegido cómo sentirse con respecto a su ex esposo. El reumatólogo a quien Lois visitó le dio medicación para la artritis reumatoide, pero continuó visitándome como médico de familia. Sin importar que le prescribiera el especialista, la condición de Lois empeoraba con los meses y los años. En unos pocos años, esta mujer amable, llena de gracia y gentil, quedó torcida, doblada y contracturada. Su rostro adquirió una misma expresión helada. Los dedos de sus manos y sus pies quedaron deformados. Su cuello y su espalda comenzaron a torcerse, por lo que lo que quedó en una posición de joroba. Al hablar con ella años más tarde, vi que su amargura y resentimiento habían ganado. Seguía vituperando a su ex esposo aún después de tantos años con gran vehemencia. Percibía que él era la causa de todo su dolor. Juró nunca perdonarlo. Me dijo que seguía consolándose con las noches en imágenes y sufrimientos de accidentes del auto que quedaba atrapado mientras el vehículo explotaba en llamas. Todo eso se lo deseaba a su esposo. También dijo que se consolaba con la idea de que él y su nueva esposa ardieran en el infierno algún día. Cuando le pregunté a Lois si pensaba perdonar a su esposo alguna vez, me dijo rotundamente no. Yo quiero seguir sintiéndome así hasta que muera. Su continuo estado emocional me asombraba y yo sentía que sus torcidas emociones dentro de ella tenían relación con el sufrimiento de su cuerpo. También yo sabía que no podía ayudarla con ese rechazo
y le aconsejé a ver un psiquiatra. En realidad permaneció extremadamente llena de amargura hasta el día en que murió. Hoy estoy firmemente convencido de que la amargura y la falta de perdón tienen que haber sido causado por esa artritis que Luis tuvo. Si hubiera tomado la muy difícil decisión de perdonar a su ex esposo, quizás hubiera evitado el devastador dolor y sufrimiento que acompañaba a su dolencia física. Finalmente, el resentimiento lastimaba más a su cuerpo y a su alma que lo que podría lastimar a su ex esposo y a su nueva esposa. Aunque actualmente todavía no hay un vínculo científico establecido entre la enfermedad y las emociones del resentimiento, la amargura y la culpa, estas emociones casi siempre están estrechamente vinculadas a la ira, la ansiedad y la depresión. Las tres últimas están fuertemente vinculadas a la enfermedad. Provocan una fuerte respuesta de estrés. Estoy totalmente convencido de que el resentimiento y la amargura son dimensiones de la ira. Son las cenizas candentes de la ira y de la hostilidad continua. También estoy totalmente convencido de que mucha ansiedad y depresión tienen su origen en la culpa continua por la que una persona jamás recibió genuino perdón. En la antigüedad, la gente lo entendía mucho mejor. Una rápida mirada a la historia parece revelar que los antiguos tenían un mejor entendimiento que nosotros en cuanto a la conexión entre el resentimiento, la amargura y la enfermedad. En el año 600 a.C., la tradición médica de la India advertía a los curadores en contra de intentar dar tratamiento a quienes estaban llenos de emociones tóxicas. El texto indio de Ayurveda llamado Atagahadaya, indica el médico debería rechazar al paciente que está ocupado con otras actividades, que es violento, afligido por gran pena, lleno de miedo. En otras palabras, los curadores creían que los pacientes con emociones extremadamente tóxicas tenían peor prognosis. Creían que estas emociones eran más poderosas que la capacidad del cuerpo para lograr la homeostasis o el equilibrio saludable. Eran más potentes que cualquier medicina o tratamiento que pudieran prescribir los sanadores indios. Las emociones tóxicas no solamente impiden el proceso de sanación, sino que empeoran los efectos de la enfermedad, agregando nuevos procesos bioquímicos contra los que el cuerpo debe luchar para vencer. Esto parece especialmente cierto cuando se trata de enfermedades autoinmunes, y la artritis reumatoide es una de las formas más dolorosas y progresivas de una enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune comienza cuando el sistema inmunológico se ataca a sí mismo. En términos militares, la agresión contra las propias fuerzas se llama fuego amigable. La persona con una enfermedad autoinmune es la que vive en un estado de guerra de fuego amigable. En una enfermedad autoinmune, el ejército del cuerpo normalmente preparado para lanzar un ataque contra invasores, las células del cáncer, las bacterias o los virus, pierden su capacidad para discernir al verdadero enemigo. Comienza a atacar a los tejidos y órganos sanos. Y no solo eso, sino que vuelve menos competente para atacar a los invasores. Un ataque contra nuestro propio cuerpo, de parte del propio sistema de defensa, puede matarnos eventualmente. El proceso de muerte quizás no suceda inmediatamente ni rápidamente, pero con el tiempo el impacto puede ser muy doloroso, incapacitante y fatal. En el caso de la artritis reumatoide, el tejido que rodea a las articulaciones sinovial es atacado y puede ser destruido eventualmente. En la esclerosis múltiple, otra enfermedad autoinmune, la vaina de mielina que recubre los nervios es la que sufre el ataque. En la tiroides Hashimoto, el sistema inmunológico ataca a la glándula tiroides.
En la psoriasis, el sistema inmunológico ataca a la piel. En la diabetes tipo 1, el objetivo del ataque son las células del páncreas. Otras enfermedades autoinmunes que vemos en nuestra sociedad son el lupus, la colitis ulcerosa y el mal de Crohn. En el caso de una enfermedad autoinmune, no se trata de que el cuerpo vea su propio tejido como invasor y comienza a atacarlo, sino que el estado de ánimo general de la persona casi siempre se ve afectado. Esto es porque el sistema inmunológico que está atacando genera proteínas en la sangre llamadas citocinas que inducen a la fatiga y a la depresión. El cerebro puede enviar señales hormonales y nerviosas para suprimir el sistema inmunológico cuando está bajo estrés. Cuando hay una perturbación en la influencia reguladora del cerebro sobre el sistema inmunológico, esto puede llevar a un aumento de la actividad inmunológica y habrá más oportunidades de desarrollar enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Los investigadores de enfermedades autoinmunes, Stenberg y Gold, creen que la capacidad del cerebro para regularse a sí mismo también se ve perturbada durante un ataque autoinmune. Esto lleva a una respuesta autoinmune aún mayor que produce aún más inflamación. La espiral descendente puede ser dramática y aterradora. Como ya hemos mencionado anteriormente, el cerebro y el sistema inmunológico del cuerpo se comunican en un diálogo continuo. El cerebro tiene la capacidad, el cerebro tiene la capacidad de suprimir la función inmune durante periodos de estrés, pero cuando ocurre una disrupción en la capacidad reguladora del cerebro, la actividad inmunológica o la respuesta inmune pueden cambiar su rumbo y seguir en el curso equivocado. Este puede ser el mecanismo que lleve a una enfermedad autoinmune. Y como también dijimos anteriormente, durante periodos de estrés, los glucocorticoides, como el cortisol, causan un aceleramiento temporario del sistema inmunológico. La cantidad de cortisol liberado a lo largo del tiempo es un factor importante en relación con el sistema inmunológico. Un evento de estrés importante, como la pérdida de un ser querido, puede hacer que las glándulas adrenales segreguen una gran cantidad de cortisol. Esto por lo general lleva a la suspensión del sistema inmunológico, disminuyendo las defensas del cuerpo. El estrés continuo más común es el de todos los días. Hace que las glándulas adrenales segreguen cantidades más pequeñas de cortisol, que en realidad estimulan el sistema inmunológico. Cuando la activación del sistema inmunológico ocurre una y otra vez, puede darse como resultado una enfermedad autoinmune. El cuerpo se confunde, sin saber si realmente es necesario para huir o pelear, sin saber de quién escapar o contra quién pelear. La intención de Dios para las glándulas adrenales y la liberación de cortisol fue que dieran a la persona la capacidad de escapar de situaciones traumáticas y de predadores peligrosos. El cuerpo no está diseñado para administrar cortisol muchas veces al día. A causa de casos de un estrés menor, el efecto de goteo continuo de pequeñas dosis de cortisol envía una señal a acelerar el sistema inmunológico. Algo no está atascando. Cuando el cuerpo no puede encontrar invasores extraños, como virus o bacterias para atacar, el sistema inmunológico se confunde y puede comenzar a atacarse a sí mismo, causando una enfermedad autoinmune. Antes de morir, creo que Lois había quedado atrapada en el oído. Su amargura y su resentimiento habían crecido a tal punto, alimentándolos continuamente por recuerdos que evocaban ira de ella. No solamente odiaba a su ex esposo y a su nueva esposa, sino que ella también odiaba todo acerca de su vida. Odiaba el lugar y el modo en que vivía, su aspecto, cómo se sentía físicamente, hasta se odiaba a sí misma. Poco antes de morir, Lois
se mudó. Un pariente me informó que había muerto casi paralizada. Su cuerpo se había convertido en una prisión llena de dolor físico y emocional. Cuando recibí esta noticia de parte de su familiar, no pude sino sentir que el sufrimiento de Luis, tan severo y devastador, había sido innecesario. Había sido una mujer tan atractiva y prometedora, pero permitió que sus emociones la consumieran y le robaran todo su potencial. Entender y evitar la trampa del odio. A menudo una fuerte sensación de injusticia que resulta en amargura o resentimiento se mezcla con ira ardiente. La combinación es el odio, una emoción verdaderamente tóxica en toda persona y momento. Así como el amor es la emoción fuerte más potente, el odio es la poderosa entre las negativas. El resentimiento, la amargura y la ira son los oscuros senderos que llevan a esta pasión dañina. Muchas personas parecen creer que el amor y el odio son dos caras de la misma moneda, existentes en toda persona. No es mi percepción. Después de haber trabajado durante años con personas llenas de odio, hay muy poco, si es que hay, amor en la persona que refleja extrema amargura, resentimiento, ira u odio. El odio exige cada vez más espacio emocional hasta que lo llena todo y echa fuera toda emoción positiva. El odio crudo es algo feo, temible de ver en una persona. Es lo más cercano al mal que pudo atreverme a llegar. El odio comienza con un profundo dolor. El Dr. Fred Luskin es cofundador y director del proyecto de perdón de la Universidad de Stanford. En su libro Perdóname para siempre, documenta bien el concepto de un profundo dolor y un vínculo con el odio y la necesidad de perdonar. Un profundo dolor es cualquier circunstancia, queja o resentimiento que la persona considera injusto o dañino. Puede ser real o imaginario. Según Luskin, se da profundo dolor ante la coincidencia de dos situaciones. Sucede algo en la vida que no queríamos que sucediera. Enfrentamos el problema pensando demasiado en este. Cuando estas dos cosas suceden simultáneamente, básicamente estamos dándole demasiado espacio en nuestra mente a ese dolor en particular. Ahora, si somos propietarios de un edificio de departamento y alquilamos el 90% de estos a alcohólicos, gángster, drogadictos y ladrones, ¿qué pasaría? Es muy posible que tendríamos una cantidad de problemas en el edificio, desde daños a las instalaciones a la disminución del valor de la propiedad, a causa de la delincuencia, sin mencionar el hecho de que estos inquilinos indeseables quizás no puedan pagar su alquiler y principios de cada mes. Los inquilinos destructivos no destruyen solamente su espacio, sino toda área común. En última instancia, el 10% restante de los inquilinos, gente que cumple, será responsable de cargar con la carga financiera de la hipoteca y las reparaciones. Tarde o temprano, como dueño de edificio, debería de ir en quiebra o enfrentar tantos problemas que lo más posible es que decida abandonarlo todo. Lo mismo sucede con nuestro bienestar emocional, en especial cuando se trata de albergar dolor, rencor y ofensa. Cuando uno le alquila demasiado espacio a las emociones tóxicas, eventualmente todos los pensamientos se ven afectados. Y no solamente los que se dirigen hacia la ofensa. La persona pasa rápidamente de ser cínica, desconfiada y pesimista, y en algunos casos a estar enojada y deprimida contra el dolor que siente. Quien alberga falta de perdón suele echar humo, muestra un constante estado de irritación, frustración y hostilidad. Suele reaccionar exageradamente ante la menor provocación. Gastan $1 de energía por cada problema de 2 centavos que aparezca. Si alguien los mira mal en la estación de servicio, ya están de camino al trabajo. No dejarán de hablar de eso durante 3 días.
van rumoreando los pensamientos negativos hasta que la negatividad los consume. Luskin utiliza la metáfora de un televisor, en el que la persona elige qué canales ver. Las ofensas y el rencor son las películas de horror o de sexo. Si la persona ve demasiados programas de este tipo, el resultado será de miedo o tensión sexual. Pero si elige ver buenos programas de transmisión, valores de pureza, honestidad, justicia y conducta moral, la persona no solamente se entretiene y a veces aprende, sino que tiene una sensación general de bienestar. Estos factores también están presentes cuando alguien forma una pena dentro de sí. La persona toma la ofensa de manera muy personal. La persona culpa al ofensor por cómo se siente. La persona crea una historia de pena que relata una y otra vez. La historia de penas es simplemente un relato de la experiencia dolorosa, proveniente de un pasado que no sanó. Esta historia mantiene a la persona atrapada en los recuerdos dolorosos. Cuanto más relata y ensaya su historia, tanto más se arraigan a la amargura, el resentimiento y la falta de perdón. Cada vez que cuenta su relato, los sentimientos de dolor y ira y el resentimiento surgen a la luz. La herida emocional no sana nunca, porque continuamente se quita la costra de la cicatrización, que requiere formarse para sanarla. Según Luskin, este círculo interminable de historias de pena representa en realidad intentos inofensivos por imponer reglas que no pueden cumplirse. Les daré un ejemplo. Una noche, cuando fui a ver un juego de béisbol, estacioné en un lugar muy grande, donde debía pagar $5 a la empleada. Había una sola empleada esa noche, y desde el otro lado del estacionamiento veíamos que había muchos autos que entraban desde las otras entradas sin pagar. La empleada no tenía radio ni medios de cerrar estas entradas, así que no podía detenerme a los que no pagaban. Observé cómo esta joven se sentía cada vez más frustrada en su predicamento. Seguía cobrando $5 de los que a los que sí pagaban, mientras que veía que otros autos entraban impunemente sin pagar. No podía hacer cumplir la regla de los $5, por lo que se sentía muy agitada. ¿Quién pone las reglas? Muchas veces nos encontramos siendo no solamente víctimas de las reglas que no podemos hacer cumplir, sino creando de estas reglas que intentamos imponer a los demás. Esperamos que todos nuestros compañeros de trabajo hablen en voz baja o que no hablen en todo momento. Esperamos que nuestros jefes o supervisores nos den crédito por todo lo que hagamos. Esperamos iguales derechos, igual paga por igual tarea, las promociones que hemos ganado, y esperamos que nuestros amigos se den cuenta cuando somos generosos con ellos. Esperamos que todo el mundo cumpla con sus plazos, que den el vuelto correctamente, que nuestro cónyuge haga su parte de trabajo en la casa y que los demás conductores cumplan con las señales de tránsito. Estas reglas son imposibles de imponer en lo personal, y en tanto creamos que las reglas deben de cumplirse todo el tiempo, nos sentimos frustrados y enojados. A veces nos sentimos extremadamente frustrados o molestos por las reglas que otros parecen imponernos, y enfrentamos el hecho de que vivimos en una sociedad legalista. Como pueblo vivimos orientados a las reglas, Parece que tenemos reglas para todo. Vivo en un complejo de condominio donde hay un acuerdo con más reglas que el código del municipio. Sin saberlo, he roto alguna de estas reglas y pagué multas de cientos de dólares. Y todo esto hace que uno se pregunte ¿para qué eligió vivir en un condominio? Lo ideal es que estoy supuesto a tener menos trabajo de mantenimiento, cuando en realidad las reglas parecen ser más extenuantes en el trabajo que haría en una casa. Siempre encontraremos reglas impuestas por los demás y que los demás esperan que nosotros cumplamos, aunque ni siquiera estemos al tanto de que estas reglas existen.
Hay personas que tienen reglas implícitas sobre lo que consideran conducta educada, sobre cómo comer, lo que es sociablemente aceptable, cómo hay que cuidar el jardín y aún sobre lo que es gracioso o no. Cuando otras personas se niegan a obedecer nuestras reglas y no tenemos la autoridad para hacerlas cumplir, necesitamos aprender a no frustrarnos, a no enojarnos, a no sentir resentimientos o amargura. Tenemos que decidir conscientemente que no sudaremos la gota gorda por pequeñeces. También necesitamos hacer un esfuerzo consciente por no jugar al policía del universo. No todas las reglas de todo el mundo serán iguales a las nuestras. Lo mejor que podemos hacer es vivir según nuestras reglas y dejar que los demás vivan según las suyas. Llegar a la raíz de la injusticia. La ira, que tiene que ver con las reglas imposibles de imponer fácilmente, llega a convertirse en amargura, hostilidad y continuo resentimiento. Se transforma de ira candente en cuanto a una situación en particular para ser ira en estado de hervor continuo, una ofensa permanente. Cada vez que recordamos el insulto, agregamos otra capa de ira al montículo acumulado de ofensas. Con el tiempo, el resentimiento y la amargura se hacen cada vez más fuertes. Estas no son emociones que disminuyan con el tiempo. El juego de la culpa. El juego de la culpa es, por cierto, parte de la amargura y el resentimiento continuo. La persona que siempre y que siente amargura casi siempre cree que el otro tiene la culpa. Puede ver al cónyuge que cometió adulterio, la suegra que insistió en el divorcio, el padre abusivo o el jefe irracional. A veces la gente le echa la culpa a Dios. La persona amarga de veras siente que Dios tendría que haber impedido que el esposo se fuera, que el padre fuera abusivo o que el fuego disminuyera de la casa. El hecho de rumiar las injusticias del pasado hace que el sentimiento de injusticia se haga permanente. Y como habría más abuso, incendio y demás, la sensación de injusticia se hace más profunda. La persona se llena de amargura y suele decir: yo no merecía esto, no tendría que haberme pasado a mí, esto no es justo. Eso lo digo yo muchas veces, esto no es justo. Dios. La persona resentida suele decir: yo merecía tal cosa buena, pero se lo dieron a otro. La cosa buena puede haber sido una recompensa, un ascenso, un aumento o cualquier otro conocimiento visible de valor. Nadie aprecia lo que soy o lo que hago. Trabajo demasiado y me pagan poco. He tenido muchos pacientes que vienen a verme con dolencias emocionales físicas o depresión y dicen: si mi compañero de trabajo no me hubiera delatado por llegar tarde, mi jefe no me habría despedido. No importa que esta persona llegara tarde 90 días de cada 100. Si mi profesor me hubiera tenido simpatía, yo no habría fracasado en el curso, ni hubiera tenido que graduarme más tarde, lo cual significó que debí enrolarme en el ejército y sufrir la guerra, por lo que jamás pude terminar mis estudios universitarios y por lo que mi vida se arruinó. No importa que esta persona no fuera buen estudiante, que no asistiera a las conferencias o que no entregara los trabajos que le pidieron. Si mi cónyuge no se hubiera divorciado de mí, yo habría tenido una vida maravillosa. No importa que la vida con este cónyuge distará mucho de ser maravillosa. La gente que juega el juego de la culpa no solamente culpa a la persona por un fracaso o eventos del pasado, sino que sigue culpando a la persona por los fracasos y experiencias negativas del presente. Mucho después de que el ofensor haya tenido un papel directo en la vida de esa persona, seguirán señalando y diciendo: todo lo que salga mal en mi vida será tu culpa. Oí una entrevista en las noticias de un hombre que había matado a golpes a su esposa. No se hacía responsable de sus acciones, diciendo: ese día se portó demasiado mal. Wow.
Los que se vuelven expertos en el juego de la culpa llegan a ser psicológicamente dependientes de la persona a la que están culpando. Se perciben a sí mismos como incapaces de arreglarlo o cambiar una situación dolorosa. Esta falta de poder abre a la persona a la depresión. Culpar a Dios. Como dije antes, algunas personas no culpan a otros o a sí mismos tanto como culpan a Dios por lo que les ha sucedido. A lo largo de los años he conocido la cantidad de personas que admiten con resistencia y por lo general después de una larga conversación que están enojados con Dios. Culpan a Dios porque su esposa o su esposo se murió de cáncer, porque perdieron un buen empleo, porque tuvieron un accidente que les dejó desfigurados, incapacitados o con cicatrices. Algunas personas culpan a Dios por todo lo que les ha pasado en la vida. La Biblia enseña que las personas nos suceden cosas buenas y malas. La vida no siempre es justa. Hay personas buenas que a veces sufren y viven cosas dolorosas. Hay gente mala que tiene mucha riqueza material o lo que está en posesión de poder y prestigio. La promesa de Dios nunca es que quienes le sirven evitarán todo dolor y cosas difíciles, sino que sí, su presencia estará con los que le obedecen en todo momento. Él promete ayudarnos en nuestros momentos de necesidad y promete estar con nosotros cuando pasemos por el valle de sombra y prepararnos para el futuro que desea para nosotros. Salmos 23 y Juan 14, 1, 4. ¿Qué haría usted si sintiera enojo o resentimiento en contra de Dios? Dígale lo que siente. La Biblia no tiene ejemplos de condenación de Dios hacia las personas que expresan su enojo hacia Él. Como dijo una mujer, Dios tiene hombros lo suficientemente grandes como para cargar con cualquier expresión de ira o resentimiento que le ofrezcamos. Job es una persona en la Biblia que expresó sus más profundos sentimientos hacia Dios, incluyendo confusión, dolor y enojo. El salmista David escribió reiteradas veces de cómo se sentía porque Dios había afligido su alma. Una vez que haya expresado sus sentimientos hacia Dios por completo, pídale a Dios que le ayude a confiar en Él. También esto, la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios, Romanos 8:28. Quizás no seamos capaces de ver un buen propósito en aquello que hemos pasado, pero debemos reconocer que lo que vemos con los ojos finitos, limitados al aquí y el ahora, Dios se ve con ojos infinitos a lo largo de toda la eternidad. La relación entre la envidia y el resentimiento. Hay un estrecho vínculo entre sentir envidia hacia una persona y sentir resentimiento hacia esa persona. Generalmente llamamos a la envidia por otro nombre, celos. ¿Alguna vez sintió celos? Es un sentimiento terrible que puede robarle todo su gozo. Los celos son el doloroso o resentido conocimiento de que otra persona está disfrutando de una ventaja. Va aparejado con un intenso deseo de poseer esa misma ventaja. Los celos llevan a sentimientos de rivalidad o venganza, que a la vez llevan a la ira y a la hostilidad. Los celos tienen una tendencia consumidora, parecida a la depresión o hostilidad. Los celos carcomen a la persona y manchan todo lo que hace o ve. Muchas personas creen que son celosas porque aman a alguien y no quieren que nadie más ni siquiera se le acerque o que haga amiga con esta persona. La Biblia, sin embargo, dice esto: el amor no tiene envidia. 1 Corintios 13:4. La Biblia también dice: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia la carcome y carcome los huesos. Proverbios 14:30. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Job 5:2. Y manifiestas son tus obras de la carne, que incluyen envidia. Gálatas 5:19-21. No tenga tu corazón envidia de los pecadores,
Proverbios 23:17. No tengan envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. Proverbios 24:1. Los escritos del Antiguo Testamento reiteradamente advierten contra la envidia. Observa que lleva a una confusión y cosas malas. Santiago 3:13-16, Gálatas 5:26, Romanos 13:13, como ejemplos. La enorme necesidad de perdón. Una persona encuentra la cura para la envidia y el juego de la culpa asociado al resentimiento, únicamente cuando estás dispuesta a perdonar a quien le ofendió. Hace poco vinieron a verme un hombre y su esposa. Rodney tenía palpitaciones del corazón y un feo eczema que le cubría el rostro, las manos, la espalda y las piernas. Se sentía muy incómodo. Edna, su esposa, alta y rubia, sufría de fatiga crónica y fibromialgia. Comenzamos a hablar sobre sus vidas y no pasó mucho tiempo antes de que pudiera yo reunir las piezas de la imagen emocional. Él era un ejecutivo con una compañía de computación. Viajaba todo el tiempo. Edna permanecía en casa cuidando a sus 2 hijos pequeños. Mientras él no estaba, Edna, mujer cristiana y líder en su iglesia, comenzó a tener un amorío con un joven jardinero cubano. Rodney, que era muy rubio, con piel muy blanca y cabello muy dorado, comenzó a sospechar cuando su bebé nació con piel oscura y cabello negro. Llorando desconsoladamente una noche, Edna le confesó sobre su amorío y el embarazo consecuente con... Rodney quedó devastado. Rodney había culpado a Edna por todo lo que salía mal en sus vidas, antes del amorío y después de este, y por el dolor por el que estaban pasando. Había aceptado al niño como propio, pero apenas hablaba con su esposa después de la confesión, vivía con celos y ira, y su profundo dolor enterrados en su corazón, donde comenzó a infectar su organismo durante 2 años. Edna, por otro lado, se había enterrado una profunda humillación y vergüenza. Antes de prescribirle algo para sus síntomas físicos, tuve la oportunidad de guiarlos en una oración para la liberación. Los alenté con ayuda de Dios a dejar atrás todas sus emociones tóxicas reprimidas, a dejar atrás el dolor del pasado y a buscar el perdón mutuo y también el perdón de cada uno para sí mismo. Lo que sucedió en los siguientes minutos fue asombroso. Ambos comenzaron a llorar. Luego de sollozar, ambos temblaban y casi gritaban de desesperación a medida que la inundación de las emociones salía de sus corazones. Después pasaron un tiempo perdonándose uno al otro y cada uno a sí mismo por el dolor que habían causado. Para cuando este matrimonio salió de mi consultorio se veían como personas diferentes. Sus ojos brillaban más. Habían cambiado del color gris de su piel. Había una sensación de calma, y en sus expresiones y en su actitud. Ambos se comprometieron a cambiar esos pensamientos distorsionados. Tomaron la mutua decisión de buscar la sanación y la libertad en su dolor físico, emocional y espiritual. Como médico sentí gran alegría. Firmemente estaba convencido de que la sanidad física estaba cerca, y así fue. Cuando enfrentaron la liberación, las emociones tóxicas se habían estado infectándolos. A ambos quedaron completamente libres de todos los síntomas de los que habían venido a consultarme. ¿Cómo detener el desarrollo de una pena para que no se convierta en odio? O para que se convierta, en odio. A menudo les digo a las personas, el odio es una enfermedad prevenible. Dios, por favor, mis amores, por favor, ya lo he dicho anteriormente, soy un humano aquí en la tierra, no soy un robot. Estoy tratando de leer lo mejor posible, pero muchas veces la lengua se me traba o me equivoco. Por favor y gracias. Uno puede impedir que el gran dolor se arraigue e infeste su alma emocional. Si se encuentra usted echando humo por una situación en particular, pregúntese, ¿por qué me perturba tanto esto? ¿Hubo una regla imposible de cumplir en esta situación?
Pregúntese si el modo en que espera que los demás se conduzcan tiene que ver en la raíz de su respuesta. ¿Qué puedo hacer si otra persona elige desobedecer esta regla imposible de cumplir? No es una pregunta que le debiera haberle sentir que no puede tener influencia sobre otros, pero sí está destinada a disipar pensamientos que alteran la ira o la frustración. Enseguida dé el paso de liberar su frustración. Niéguese a permanecer estancado en la conducta de otra persona. Quizás no pueda caminar. Dios. Ay, Padre, quizás no pueda cambiar una situación o la conducta ajena, pero sí puede elegir responder ante esta conducta de manera que promueva a su propio bienestar emocional y su salud física. Y ya me equivoqué, pero no lo voy a parar porque ya he hablado mucho y este capítulo es bien largo. Así que por favor entiendan, soy un ser humano y bueno, perfección no existe. Y estamos aquí para aprender. Y si hay otra persona que sepa más que yo, pues con gusto abro un canal también y se ponga a leer y lo empezamos a leer todo el mundo. Enseguida dé el paso de liberar su frustración. Niéguese a permanecer estancado en la conducta de otra persona. Quizás no pueda cambiar una situación o conducta ajena, pero sí puede elegir responder ante esa conducta de manera que promueva su propio bienestar emocional y su salud física. Deje que pase volando. Una mujer me contó esto una vez. Su abuela había comenzado a sufrir de demencia y la familia la puso en un hogar de ancianos. De joven, la abuela jamás había dicho malas palabras ni había criticado a su hija o sido abusiva. De repente manifestaba estas conductas y cuando se le preguntaba a la abuela, no recordaba en absoluto haber dicho tales cosas. Se asombraba de que otros usaran este lenguaje en su presencia. La hija de esta mujer con demencia se sentía muy inquieta y molesta por el cambio de su madre. La nieta, quien me contó la historia, era un poco más objetiva. Le dijo a su madre: mamá, hay cosas que debes dejar que pasen volando y sigan de largo. Y con las manos hizo un gesto como de alas de vuelo. La madre rió y estuvo de acuerdo en que la respuesta era la adecuada. En los siguientes 2 años, hasta que la abuela murió, la hija y la nieta compartieron cantidad de momentos en que simplemente se miraban y hacían un gesto de alas volando. La nieta me dijo, era nuestra forma taquigráfica de decir, no vale la pena recordar esto. Esta no es la abuela en realidad. No podemos aferrarnos a esto o dejar que nos lastime. Tenemos que dejar que pase volando y siga de largo. Luego la nieta dijo, mucho después de que muriera la abuela, mamá y yo seguimos usando esta taquigrafía para recordarnos mutuamente que los insultos, los comentarios críticos y las palabras de ira no valen la pena. No hay que aferrarse a ellos. Cuando alguien se cruza delante en medio del tráfico o hace un gesto obsceno, hacemos un gesto de volar. Un día le pregunté a mamá qué pensaba de un sermón que acabamos de ver en la televisión y ella hizo la señal de las alitas. Funcionaba también para la mala teología que no deberíamos prestar atención. Qué lindo. Dar un paso positivo. No solo debe decidir dejar pasar algunas cosas o ignorar conductas ofensivas, sino que además deberá dar el paso positivo de impedir que la ofensa se arraigue. Sirve o contraturree algo, escuche un CD, un cassette o sintonice una estación de radio favorita y cante. Vuelva su mente hacia algo positivo que requiera algo de concentración. Los expertos en envejecimiento nos dicen que una de las mejores formas de mantener viva la mente en la ancianidad es seguir aprendiendo y memorizando citas positivas, poemas y versículos de la Biblia y canciones. Saque algo que esté aprendiendo y memorizando y practique recitar este pasaje.
Y paisaje también, un paisaje lindo, pero aquí dice pasaje. También podrá volver la mente a la planificación de una tarea en particular, algo que no tenga nada que ver con la persona o la ofensa de que acaba de sufrir. Por ejemplo, si está recordando la habitación de su hija, planificando una fiesta o diseñando algo nuevo en el patio, comience a pensar en eso y haga un dibujo o un esquema de lo que está organizando. Responda inmediatamente para ayudar a alguien que está en necesidad. Convierta una acción de ofensa en contra de un acto de amor y generosidad. Los Miserables de un libro, una película y un musical que ha impactado a millones de personas literalmente desde que apareció por primera vez. El personaje principal, Jim Valjean, es injustamente condenado por robar una hogaza de pan para alimentar a su familia que moría de hambre. Al ser liberado de la prisión, endurecido por la injusticia y los años de trabajo forzado, robó plata de un cura que le daba comida y refugio. Cuando atrapan a Jim con estos elementos, el cura se niega a acusarlo y agrega más cosas de plata en la bolsa. Este singular acto de misericordia cambia la vida de Belchen para siempre. Se vuelve un hombre benevolente y misericordioso. El mejor antídoto para una ofensa es responder con un acto de benevolencia o generosidad hacia alguien más. Al hacerlo, estará eligiendo alquilar más espacio en su corazón al amor y no a la falta de perdón, al odio, la ira, la amargura y a otras emociones tóxicas. Niéguese a regalar su salud emocional y física. El expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, cuando se le preguntó cómo sobrevivió a los años en prisión sin volverse amargado, respondió: la amargura solamente nos lastima a nosotros mismos. Si odias, estarás dándole a esa persona tu mente y tu corazón. No le regales ni desperdicies esas cosas. Qué lindo, amén. La amargura solamente nos lastima a nosotros mismos. Si odias, estarás dándole a esa persona tu mente y tu corazón. No regales ni desperdicies esas cosas. Nelson Mandela.